Hola, buen día. En esta ocasión vamos a hablar del conjunto de los números reales. ¿Sí? El conjunto de los números reales se representa por este símbolo. ¿Sí? Es como una R doble. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es como un gran saco, como un gran costal, como una gran caja donde podemos meter objetos, cosas, que le vamos a llamar elementos, ¿no? Entonces vamos a definir cómo, o no definir, vamos a explicar más o menos en términos de que entiendan qué es el conjunto de los números reales. Para ello vamos a regresar un poco a la primaria. A la primaria, cuando ingresamos, nos enseñaron a contar. Sí, y contábamos objetos, frijolitos, maicitos, palitos de paleta, ¿sale? Y todas nuestras cuentas empezaban 1, 2, 3, 4. Hacíamos numeraciones y nuestro primer reto a lo mejor era llegar hasta el 99 y pasar al 100, ¿no? Entonces, todos esos números que ocupamos para contar se llaman conjunto de números naturales y se representan con esta n. Y como empiezan, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. El conjunto de los números naturales tiene principio, pero no tiene fin, ¿sí? Algunos de nuestros profesores, profesoras en la primaria nos decían, puedes empezar una numeración ahorita y volverte viejito y llenar libros y libros o libretas y libretas y nunca vas a encontrar el fin del conjunto de los números naturales, ¿sale? Entonces, eso está bien. Una vez que aprendimos a contar, la primera operación que realizamos fue la suma, ¿sí? Sumar significaba agregar, juntar, reunir, ¿sí? Y lo hacíamos primero con objetos que podíamos manipular. Si nos ponían 3 más 2, pues teníamos que tener los 3 maicitos y sumarlos con 2 maicitos, ¿no? Y nos daban como resultado 5. Entonces, así era como lo hacíamos al inicio. Pero conforme fuimos madurando nuestra capacidad de abstracción, de separar el ente físico de la representación simbólica en nuestro cerebro, fuimos capaces de traducir eso en objetos a símbolos. 3 más 2, 5. Y era muy fácil, ¿no? Bueno, incluso teníamos algunos auxiliares para poder hacer la suma, teníamos la recta numérica, ¿no? Que observen que la recta numérica ahí empezaba en cero. Ahorita vamos a platicar esto del cero, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y decíamos, bueno, si sumas 3 y luego sumas 2, pues llegas al 5. Así es como hacíamos estas operaciones en la primaria. Eh, no sé, por ahí de cuarto, tercero, eh, nos enseñaron un buen día, se le ocurrió a la maestra, al maestro, ponernos una operación como esta, ¿sale? E inmediatamente dijimos, bueno, esto no se puede. Y efectivamente, porque si estoy en 2, para restar tengo que en la recta numérica ir hacia la izquierda y no hay ningún número que me pueda dar resultado acá, ¿no? Entonces, como esta operación no tiene solución, no tiene solución en el conjunto de los números, el conjunto de los números naturales,
fue que se creó el conjunto de los números enteros, ¿sí? Debido a esta necesidad de poderle dar solución a operaciones como estas, ¿sale? Porque no hay ningún natural que si resto 2 menos 3 me dé algún resultado. Entonces surge el conjunto de los números enteros. ¿Cómo es el conjunto de los números enteros? Bueno, el conjunto de los números enteros, vimos que los naturales empiezan en 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta infinito. Bueno, los enteros son el simétrico de estos. Esto es el mismo número pero con signo negativo, pero además tenemos que agregar el 0. Entonces, otra vez, el conjunto de los números enteros es un conjunto que es infinito. Viene, ¿quién sabe desde dónde? ¿Sale? Por aquí a la izquierda estará el menos 100.000, el menos 1.000.000. Pasa por todos estos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y se sigue, ¿sale? Y el conjunto de los números enteros entonces se representa con esta letra Z, enteros. Y ahora sí, mi problema que antes no tenía solución, ahora ya tiene solución. Ahora si yo resto 2 menos 3, yo sé que el resultado es menos 1, ¿sale? El 2 es un conjunto que está, perdón, el 2 es un número que está en este conjunto, el 3 es un número que está en este conjunto y el menos 1 es un número que está en este conjunto. Entonces, es por eso que se van creando estos conjuntos de numeración y no solo por capricho de la gente que se dedica a las matemáticas, ¿sale? Recuerden que las matemáticas son herramientas que nos permiten darle solución a problemas que se presentan en la vida real. En la vida. Ok, entonces, y bueno, los números negativos los ocupamos, ¿no? Si no existieran números negativos, pues no existirían los bancos, no existiría las tiendas que dan crédito, ¿no? ¿Sale? Entonces, no podrían representarlo. Entonces, con esto, con los números enteros ya puedo hacer cualquier suma y cualquier resta, y si sumo dos enteros tendré como resultado un entero. Si resto dos enteros tendré como resultado un entero. Y siguiendo en este orden de estudio de la primaria, la siguiente operación que aprendimos a hacer fue la multiplicación. ¿Sale? Multiplicábamos, vamos a quedarnos otra vez con estos números. 2 por 3, ¿qué significa? Significaba sumar 2 más 2 más 2 3 veces. ¿Sí? Y bueno, incluso nos aprendimos las tablas de multiplicar. Sabemos que 2 por 3 es 6. Entonces observen, el 2 otra vez está en este conjunto, el 3 está en este conjunto y el 6 también tendrá que estar en este conjunto. Si multiplico dos enteros, tendré como resultado un entero. ¿Qué pasa si multiplicara 2 por menos 3? Pues el resultado sería menos 6, que estaría por acá. Entonces también 2 por menos 3, 2 por menos 3 también tendría solución. 2 por menos 3 me da como resultado menos 6. El 2 es entero, el menos 3 es entero y el menos 6 también es entero.
Y después, siguiendo este orden lógico de estudio, llegamos a las divisiones. No sé, divisiones, estamos en qué, cuarto, quinto de primaria. Cuando aprendimos a dividir, aprendimos a dividir con divisiones que tenían truco. Me decía el profesor, la profesora, si tengo 30 naranjas y quiero repartirlos entre 6 personas, eh, 30 naranjas entre 6 personas, ¿de a cuántas les voy a dar? Les voy a dar de 5, ¿no? Y eso lo sabíamos porque repasábamos las tablas de multiplicar, pero como en orden inverso, 6 por 5, 30. Y así teníamos el resultado. Y eran puras divisiones de esa naturaleza, donde había que plantear la tabla de multiplicar en orden invertido. Pero un buen día la maestra se le ocurre, o al maestro se le ocurre ponerme una división tan complicada como 2 entre 3. ¿Sale? La podemos representar así, o la podemos representar como 2 entre 3. Y otra vez, este problema no tiene solución en el conjunto de los números enteros. ¿Sale? Entonces, no tiene solución en el conjunto de los números enteros, en el conjunto Z. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos, o bueno, no necesitamos, los matemáticos generaron un nuevo conjunto de números, que es el conjunto de los números racionales, y se representa con este símbolo, ese que está ahí, ¿no? Está más bonito el que está en letra de imprenta que el que estoy dibujando, pero finalmente se crea ese conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está formado por las fracciones, el resultado de dividir un entero entre otro entero. Entonces, hay un montón de números racionales, ¿sale? Vienen desde menos infinito, vamos a poner por acá, menos 8 tercios, menos un medio, menos 3 treceavos, por ejemplo. Por aquí hay más números. Voy a poner aquí el 0. Y ahorita vamos a explicar por qué el 0 está ahí, ¿no? Bueno, vamos de una vez. Porque 0 entre 1 es 0. Y 0 es un entero y 1 es un entero. Y estoy dividiendo un entero entre otro entero. Entonces también lo debo de poner ahí. Pregunta, ¿el 1 también lo tendría que poner aquí en el conjunto de los números racionales? Sí, porque si yo divido un entero entre sí mismo, pues me da 1. 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, 1 millón entre 1 millón es 1, y 2 es un entero entre 2 que es un entero, entonces esto es un racional. Entonces hay muchos racionales, muchos. 8 séptimos, ¿sí? 24 quintos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay muchos, muchos. Entonces quedamos que el conjunto de los racionales se obtiene o está formado por todos los elementos. Bueno, vamos a ponerlo con palabras. El conjunto de los números racionales está formado por todos los números
que se obtienen al dividir un entero entre otro entero. Así se forma el conjunto de los números racionales. Los números racionales tienen algunas cualidades. Por ejemplo, los números racionales los podríamos representar en forma decimal. Si tienes una mitad, bueno, cuando lo pones en la calculadora, vamos a ver, por aquí está la calculadora. Vamos a poner 1 entre 2 y el resultado nos queda 0.5. Ya lo sabían. Pero si divido 1 entre 3, ¿qué sucede? Dividamos 1 entre 3. Bueno, aquí nos queda que es 0.3333. Y bueno, mi calculadora solo me pudo representar algunas cifras, pero en realidad esto tiene infinita cantidad de cifras decimales. Entonces se dice que tiene una representación que es periódica infinita, solo que este periodo está compuesto solo por una cifra y lo representamos de esa manera. Pero si dividimos, por ejemplo, 7 entre 8, también es exacto, pero si ahora dividimos, por ejemplo, 8 entre 7, ¿qué observamos? Vamos a ponerlo por acá. 8 entre 7 me dio como resultado 1.428571. 1.428571. Entonces, y otra vez me aparece 1.428571 y acá me aparece un 4. En realidad, mi calculadora no me pudo desplegar mayor cantidad de cifras decimales. ¿Sale? Bueno, vamos a ocupar otro. Porque vamos a poner, por ejemplo, 2 entre 13. Si ustedes en su calculadora hagan esto para que puedan verificar cuántas cifras son las que se repiten. Acá no lo podemos visualizar. Aquí ya está, eso está un poco más claro. Si divido 2 entre 13, observen que tengo como resultado 0.153846, 0.153846. Y observen que se vuelve a repetir 153846, 1538. ¿Qué creen que siga? Pues el mismo grupo de cifras se repite una vez y otra vez y otra vez. 153846. Y así hasta el infinito, ¿no? Infinitas veces. Entonces, decimos que esto
tiene un grupo de cifras que se repite de manera periódica. ¿Cuántas cifras son? Son 2, 4, 6 cifras. Entonces, todos los números racionales tienen una representación decimal que es finita, como esta. ¿Cómo finita? Pues que tiene fin, ¿sale? Un medio tuvo fin. Bueno, no tiene mayor cantidad de cifras decimales, pero la representación decimal de un tercio es periódica infinita, donde su periodo solo es de un número. ¿Sale? Ese 3 se repite infinita cantidad de veces. Aquí, mi calculadora no me permitió la cantidad de cifras decimales verificar hasta dónde llegaba su periodo. Pero si tuviéramos alguna más potente, no sé, a lo mejor serían 7 cifras, 8 cifras, no lo sé. Sería conveniente que ustedes lo revisaran en el celular para ver hasta dónde termina el periodo. Pero aquí en 2/13, 2 entre 13, encontramos que tiene un periodo de repetición de 6 cifras decimales. ¿Sale? Entonces, esa es la característica de los números racionales, que su representación decimal es finita o es periódica infinita. Pero hay otro conjunto de números que se llama el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales son aquellos que no puedo representar como una división de un entero entre otro entero. Entonces, en algunos textos utilizan una letra como una F, en otros utilizan esta Q', que es el complemento del conjunto de los racionales. O sea, los racionales y los racionales son los que no se juntan con la chusma, ¿no? Quien es irracional no puede ser racional, ¿sale? Y quien es racional no puede ser irracional. Entonces, irracionales también hay muchos, hay una cantidad infinita de irracionales. No sé, está menos la raíz de 359, por ejemplo, menos, vamos a poner por acá el número pi, vamos a poner el número e, vamos a poner la raíz de 2, por ejemplo. ¿Será que puedo poner el 0 aquí? No, ¿verdad? Porque el 0 pertenece a los racionales. Y quedamos que quien está en los irracionales no puede estar en los racionales. Perdón, estos son negativos. Aquí también puedo poner ya positivos de este lado. Puedo poner la raíz cúbica de 12. Puedo poner la raíz quinta de 328. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos irracionales. Los irracionales. ¿Sí? Veamos que un irracional no tiene un grupo de cifras que se repita. Por ejemplo, vamos a pedir que nos obtenga la raíz de 2. 2 a la 1/2. 2 a la 1/2 no es otra cosa que la raíz cuadrada de 2. Y de manera aproximada es 1.4142. Y observen que, de acuerdo a las cifras decimales que me muestra, no hay un grupo de cifras o alguna cifra que se repita. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedir que nos despliegue el número pi. El número pi, que es irracional, me dice que vale más o menos 3.1415
92,654. Pero sus cifras decimales continúan y continúan y continúan, pero no hay un grupo de cifras que se repita en el mismo orden, ¿sale? Comentan que algún hindú se aprendió el número pi con 1000 cifras decimales, o sea, quién sabe para qué, pero se lo aprendió. Entonces, nosotros para efectos prácticos en la primaria ocupábamos el pi como 3.14, en la secundaria como 3.1416. Y aquí también en ocasiones en el bachillerato lo ocuparemos así, pero son solo aproximaciones. Incluso esto que estoy poniendo acá, digo que aproximadamente vale esto. ¿Cuánto vale el número pi? Pues vale pi, ¿sale? Entonces, y vamos a poder obtener, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3. 3 elevado a la 1/2. 3 elevado a la 1/2, que es la raíz cuadrada de 3, vale aproximadamente 1.732050, 1.732050, me faltaron por acá algunas cifras, 808. Otra vez, acá esto sigue teniendo una infinita cantidad de cifras decimales, pero no se repiten en el mismo orden. Por acá puede volver a aparecer un 7, puede aparecer otra vez un 5, otro 0, pero no van a aparecer exactamente en el mismo orden que están apareciendo acá, ¿sale? Esa es la característica del conjunto de los números que pertenecen al conjunto de los números irracionales, ¿sale? Entonces, ya puedo recordar o ya puedo establecer que el conjunto de los números racionales está por acá, mientras que el conjunto de los números irracionales está por aquí, ¿sale? Los racionales y los irracionales están en costales separados, ¿sale? Aquí, entre los irracionales, tengo la raíz de 2, tengo pi, tengo el número e, tengo menos la raíz cúbica de 4, tengo menos la raíz cuadrada de 3/4, o sea, muchos otros cantidades están aquí en el conjunto de los números irracionales. Dentro del conjunto de los números racionales, teníamos las fracciones, ¿no? 3/5, 7/8, menos 8/3. Pero dentro de ese conjunto se encontraba el conjunto de los números, ¿qué? Enteros. Y el conjunto de los números enteros estaba formado por todos los naturales que empezaban en 1, 2, 3, 4. Y los enteros pues, estaban el 0 y los negativos. Menos 1, 2, 3. ¿Sale? Entonces, cuando yo junto todos estos, obtengo el conjunto de los números reales, ¿sale? Y este es el diagrama que representa cómo están organizados los conjuntos. Naturales, enteros, racionales, por otro lado, irracionales, y cuando todo esto lo meto en una gran caja, en un gran costal,
insisto, donde no se revuelven los racionales con los irracionales, tengo el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales cumplen con algunas propiedades de orden o algunos axiomas de orden. Supongan, el primer axioma es que me dice que si tomas dos elementos que pertenecen a los números reales, se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. Si ustedes están en casa y le dicen a su hermano, piensa un número, y ustedes mismos piensan otro número, verán que el número que pensó su hermano puede ser que sea igual al que ustedes pensaron, sea igual al que ustedes pensaron, en algún caso, pero puede ser que el que ustedes pensaron sea menor que el que su hermano pensó, pero también puede ser que el que su hermano pensó es menor que el que ustedes pensaron, ¿sale? Entonces solo se cumple una de estas situaciones. Uno es, no hay forma que se cumplan dos al mismo tiempo. El segundo axioma dice que si tienes un número que es más pequeño que b y b es más pequeño que otro número, entonces el número a es más pequeño que el número c. Eso es una ley de transitividad. Esto es, no sé, si lo ven como en el fútbol, ¿no? El equipo A perdió con el equipo B, ¿sale? Y el equipo B perdió con el equipo C. Pues entonces es lógico que el equipo A pierda con el equipo C. O sea, eso es una manera de pensarlo. Bien. El tercer axioma me dice que si un número es más pequeño que otro, entonces para cualquier otro número real, se cumple que si le sumas, vamos a verlo de esta manera, 3 es menor que 5, ¿verdad? Y me dicen que hay otro número c, que si lo sumamos en ambos lados, por ejemplo, 3 más 2 sigue siendo más pequeño que 5 más 2. 3 más 2 es 5 y 5 es más pequeño que 7, que es el resultado de 5 más 2. Eso es lo que me dice el axioma 3. Y el axioma 4 es parecido, pero ahora me dicen que si tienes que 3, por ejemplo, es más pequeño que 5, y si ahora lo multiplicas por un número que es más grande que 0, por ejemplo, por 7, 3 por 7 es menor que 5 por 7. O sea, estamos multiplicando por 7 en ambos lados y esto se sigue cumpliendo porque 3 por 7 me da 21 y 21 es más chico que 5 por 7 que es 35. También los números reales cumplen con algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades con las que cumple el conjunto de los números reales? Vamos a pensar, bueno, aquí vamos a hacer una tabla. Propiedad, suma o bueno, aquí ya se modificó mi tabla. Bueno, son las propiedades. Vamos a hablar de la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura dice que si sumo dos reales, el resultado será real.
Y lo mismo, la cerradura para la multiplicación que me dice que si multiplico dos reales, el resultado será real. Después tenemos la propiedad conmutativa. Vamos a mover esto un poquito para acá. La propiedad conmutativa se la aprendieron desde la primaria y decía que el orden de los sumandos no altera la suma. Y la propiedad conmutativa para la multiplicación decía que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, acá decíamos que A más B es igual a B más A y que A por B me da lo mismo que B por A. Después teníamos o estudiamos algo que se llamó propiedad asociativa. La propiedad asociativa me decía que si tenías tres números, A más B más C, bueno, los podías asociar y obtener el resultado de A más B y sumarlo con C, o podías A sumarle el resultado de B más C. Y no hay forma, no hay otra forma, por si ustedes quieren hacer una suma sencilla como 2 más 3 más 4, forzosamente van a asociar inconscientemente. No hay nadie que pueda hacer una suma de tres cantidades de un solo tiro, ¿no? Entonces, la propiedad asociativa para el producto quedaría como A por B por C pues va a ser igual a A por B y ese resultado por C, o también va a ser igual a A por el producto de B por C. Después había otra propiedad conmutativa asociativa, teníamos la propiedad distributiva. Y esa propiedad distributiva no hay una propiedad distributiva para la suma respecto al producto, solo hay una propiedad distributiva del producto respecto a la suma. A multiplicado por la suma de B más C es igual a A por B más A por C. O sea, este multiplicado por este y este multiplicado por este. ¿Sale? Aquí no hay una propiedad distributiva de la suma respecto al producto. También teníamos una propiedad, tenemos una propiedad llamada elemento neutro. El elemento neutro de la suma es aquel que
Cuando yo bien tengo algún número real y le quiero sumar un número real de tal manera que me dé como resultado al mismo número que tomé al principio, ¿quién será ese número que debe ir acá? Pues el 0. El 0 es el elemento neutro de la suma. Para la multiplicación también hay un elemento neutro. ¿Por quién debo de multiplicar a A para que me dé a la misma A? Exacto, 1. Entonces 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y vamos a hablar de inversos. Tenemos un inverso. El inverso es aquel que sumado con el número A me da como resultado el neutro. ¿A quién le debo de sumar a A para que me dé como resultado 0? Pues a menos A. Entonces menos A es el inverso aditivo de A. El inverso multiplicativo de A es aquel que cuando lo multiplico por A me da como resultado 1. ¿Y quién es el inverso multiplicativo? Es 1 sobre A. ¿Sale? Entonces, así está más o menos esta situación de las propiedades de los números reales. Espero que les haya quedado claro. Hasta la vista. No olviden suscribirse al canal.